En la cena de Navidad, mis padres humillaron a mi hija por no llevar su apellido. Mi venganza no fue un grito, sino un sobre. Mi padre palideció. La voz de mi madre temblaba. ¿Qué has hecho tú? Resultados de ADN, 99,9% no coincide. En la fiesta de Navidad, mi padre se paró frente al árbol resplandeciente y declaró, solo los nietos que portan el nombre Blackwood recibirán regalos. Observé a los otros 5 primos vitorear cuando llamaron sus nombres, mientras mi hija de 6 años, Clara, permanecía inmóvil, sus ojos inocentes llenándose de lágrimas al darse cuenta de que la estaban dejando atrás. Mi madre añadió otra puñalada. De todas formas, ella no es realmente parte de la familia. Clara temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Sin embargo, no se atrevía a llorar en voz alta. Yo no grité. No lloré. Con calma, abrí mi bolso y saqué una carpeta que había estado esperando allí durante semanas, el resultado de innumerables noches sin dormir soportando este desprecio. Caminé tranquilamente y la puse directamente en las manos de mi padre. En el momento en que sus ojos captaron el encabezado legal del papel, su rostro se puso pálido y su respiración se cortó. Mi madre, de pie a su lado, vio su voz temblar. ¿Qué? ¿Qué has hecho, Eleanor? No respondí. Agarré la mano de Clara y la saqué de la mansión, dejando inmediatamente a la familia Blackwood atónita en silencio detrás de nosotras, rodeados de sus pilas de regalos de lujo. Los limpiaparabrisas de mi SUV luchaban contra la fuerte nieve mojada de un diciembre en Massachusetts, con golpes rítmicos que hacían eco del martilleo en mi pecho. A mi lado, Clara estaba acurrucada, sus pequeños dedos aún aferrados al dobladillo gastado de su abrigo, su silencio más pesado que la tormenta exterior. Mantuve mis ojos fijos en las luces traseras rojas y borrosas de adelante, pero mi mente estaba atrapada en la expresión congelada de Arthur Blackwood, mi padre, mientras el peso de esa carpeta manila finalmente se registraba en sus manos. Esa carpeta no eran solo papeles. Era un golpe definitivo contra 6 años de ser tratada como una sirvienta invisible en mi propia casa de infancia. Contenía la revocación notariada de mi poder médico y el retiro formal de mi patrocinio financiero para su seguro de atención a largo plazo. Hace 6 años, cuando mi esposo falleció, no solo perdí un compañero. Perdí mi ancla. Regresé a este pueblo con una niña pequeña y el corazón roto, pensando que la familia sería mi santuario. En cambio, me convertí en una herramienta. Recordé los agotadores meses después de que Arthur Blackwood sufriera su primer derrame cerebral grave. Mientras mi hermano, Trent Blackwood, estaba ocupado cerrando tratos en Nueva York, fui yo quien puso un saco de dormir en el incómodo suelo de madera de la sala. Como enfermera pediátrica, conocía la mecánica de la recuperación mejor que nadie. Así que funcioné como su terapeuta privada no remunerada durante 4 meses. Pasaba mis noches monitoreando sus niveles de oxígeno y mis días guiando sus manos temblorosas a través de ejercicios repetitivos y frustrantes. Celebré su primer paso sin ayuda con más alegría de la que sentí por mis propios logros, sin darme cuenta nunca de que él nunca miró a Clara con ese mismo orgullo. El costo financiero fue tan alto como el físico. La mansión Blackwood era una reliquia hermosa y llena de corrientes de aire que costaba una fortuna mantener. Cuando los ingresos fijos de mis padres comenzaron a estirarse, no dudé. Cada mes, sin falta, transfería $800 para cubrir las enormes facturas de calefacción de esa casa. Eran $800 que no iban al fondo universitario de Clara ni hacia una vida mejor para nosotras. Me convencí a mí misma de que mantener caliente la casa familiar era mi deber. Gestioné el laberinto de sus horarios de medicación, coordinando con 3 especialistas diferentes y peleando con los ajustadores de seguros que intentaban denegar sus reclamos. Fui el puente entre ellos y una vejez cómoda, un puente que cruzaban todos los días sin detenerse nunca a comprobar si los cimientos se estaban agrietando. La carpeta que dejé sobre esa mesa de caoba fue una separación legal de esos lazos. Al retirar mi patrocinio, les estaba entregando efectivamente el verdadero costo de su estilo de vida. En el estado de Massachusetts, perder un representante médico designado con credenciales profesionales significaba que sus primas de seguro se dispararían casi un 40%. Más que eso, significaba que la próxima vez que Arthur Blackwood sintiera un dolor fantasma en el pecho o Beatrice Blackwood olvidara qué píldora era para su corazón y cuál era para su presión arterial, mi teléfono no sería el que sonara.
Habían pasado años diciéndome que Clara no era una verdadera Blackwood porque llevaba el nombre de su padre, ignorando el hecho de que la única persona que impedía que el legado Blackwood se derrumbara en deudas y enfermedades era la mujer a la que ahora estaban alienando. Apreté el volante con más fuerza mientras pasábamos la línea del pueblo. El calor del coche tarareaba un marcado contraste con el gélido desaire que había soportado durante más de una hora. Mis padres habían vivido en un mundo donde mi trabajo era algo dado, un recurso infinito del que podían disponer, mientras simultáneamente trataban a mi hija como una invitada no deseada. Dependían de mi experiencia para mantener a raya a la muerte y de mi cuenta bancaria para mantener las luces encendidas. Sin embargo, no pudieron encontrar ni un solo regalo bajo un árbol de 12 pies para una niña de 6 años que compartía su sangre. Esa carpeta era el único idioma que entendían, el lenguaje del valor, el costo y la consecuencia. Mientras la nieve comenzaba a acumularse al borde de la carretera, me di cuenta por primera vez en años de que el aire se sentía más ligero. Ya no era la hija afortunada por ser incluida. Era una madre que finalmente elegía a su propia hija por encima de un nombre que no significaba nada más que dolor. Un resplandor ámbar de una farola barrió el rostro de Clara por un fugaz segundo, revelando una mirada vacía dirigida al rocío que trepaba por la ventanilla del coche. Ya no estaba llorando. Se había retirado a esa cáscara silenciosa y vigilante que siempre me rompía el corazón. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado a lo largo de los años, una forma de hacerse lo suficientemente pequeña para evitar los bordes afilados de una familia que nunca terminó de encontrar un lugar para ella. Mientras los neumáticos zumbaban contra la carretera llena de aguanieve, mi mente divagaba hacia las docenas de momentos pequeños y dentados que nos habían llevado a esta fractura final. Estas no fueron explosiones fuertes de ira, sino ataques quirúrgicos silenciosos contra la autoestima de una niña pequeña, orquestados por personas que afirmaban valorar la tradición por encima de todo. Recordé vívidamente el Día de Acción de Gracias del año pasado, un día que se suponía que era de gratitud. Clara había pasado un mes entero aprendiendo a tejer de una vecina, sus pequeños dedos luchando con la gruesa lana azul. Quería hacer algo especial para Arthur Blackwood, su abuelo. El día de la cena, se acercó nerviosamente a él en su sillón de cuero, extendiendo una bufanda hecha a mano que era ligeramente desigual, pero cálida. Arthur la tomó con un asentimiento rígido y superficial, apenas mirándola. Media hora después, entré en la cocina y me quedé paralizada. Él había puesto la bufanda en el mostrador cerca de la fuente del pavo. Cuando una salpicadura de grasa manchó el mármol, no buscó una toalla de papel. Tomó la obra de Clara, la usó para limpiar descuidadamente el desastre aceitoso y luego arrojó la tela azul arruinada en la esquina del cuarto de lavado como un trapo usado. Clara lo había visto desde la puerta. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y fue a sentarse en el porche bajo el frío cortante. Esa era la manera Blackwood, tratar cualquier cosa que no encajara en su molde como desechable. Mi cuñada, Melinda Blackwood, era la principal arquitecta de esta exclusión. Melinda era una mujer que vivía y respiraba por la posición social del nombre Blackwood. Para ella, Clara era un fallo biológico, una niña que compartía el linaje pero llevaba el apellido equivocado de un padre que ya no estaba en escena. Recordé la fiesta de jardín de verano cuando se contrató a un fotógrafo profesional para tomar el retrato familiar anual. Melinda había coordinado meticulosamente los atuendos de todos en tonos crema y azul marino. Cuando llegó el momento de la foto de los nietos, ella extendió físicamente la mano y dirigió a Clara hacia el borde del patio. Solo un segundo, cariño, dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Esta toma específica es solo para los nietos que llevan el nombre Blackwood. La necesitamos para la página de herencia en el sitio web familiar. ¿Por qué no vas a buscar un jugo mientras los primos de verdad terminan con los primos de verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo como una niebla venenosa. Las motivaciones de Melinda no eran solo por orgullo. Estaban profundamente arraigadas en la codicia. Veía la finca Blackwood, la extensa propiedad de Massachusetts, los fideicomisos, las inversiones, como un pastel ya cortado demasiado fino. En su mente, cada pizca de afecto o reconocimiento que Arthur y Beatrice mostraban a Clara era una amenaza potencial a la herencia de sus propios hijos. Si Clara era aceptada como una verdadera Blackwood, algún día podría tener derecho a un asiento en la mesa que actualmente se la obligaba a servir. Melinda se aseguró de que eso nunca sucediera,
susurrando constantemente al oído de Beatrice sobre la claridad legal y la preservación de la línea central. Cada vez que los visitábamos, veía a Clara intentar ganarse su afecto. Llevaba sus boletines de calificaciones de sobresaliente, esperando un buen trabajo de su abuelo, solo para ser ignorada mientras él elogiaba a los hijos de Trent por sus trofeos de fútbol mediocres. Se ofrecía a ayudar a Beatrice en el jardín solo para que le dijeran que estaba estorbando mientras se animaba a los otros niños a jugar. Las cicatrices de esos rechazos eran invisibles, pero podía verlas en la forma en que Clara comenzaba a dudar antes de hablar, o en cómo dejaba de pedir abrazos de personas que solo ofrecían hombros fríos. Melinda y Arthur pensaron que estaban protegiendo un legado, pero en realidad estaban desmantelando una familia. Mientras miraba a mi hija, ahora silueteada contra la oscuridad invernal, me di cuenta de que la bufanda azul en la esquina del lavadero era la metáfora perfecta de nuestras vidas allí. Éramos las herramientas que usaban para mantener su mundo limpio, solo para ser desechadas en el momento en que nos convertíamos en un inconveniente. El zumbido del calentador de mi coche pareció desvanecerse cuando el recuerdo de ese comedor inundó mi mente, más vívido y sofocante que nunca. Casi podía oler el pesado aroma a pavo asado y costosas velas de pino, una fragancia que normalmente señalaba calidez. Pero esa noche se sintió como el hedor de una trampa cerrándose. La mesa de caoba estaba cargada de fina porcelana y cristal brillante, un escenario preparado para una actuación de unidad familiar que estaba a punto de desmoronarse. Mi hermano Trent se reía de algún chiste interno con sus hijos, mientras Melinda Blackwood se reclinaba, sus ojos escudriñando la habitación con el aire practicado de una reina, revisando a sus súbditos en busca de cualquier señal de rebelión. Beatrice se sentó a la cabecera de la mesa, su sonrisa tensa y quebradiza mientras esperaba a que Arthur comenzara la distribución anual del legado Blackwood. Antes de que quitemos los platos, dijo mi padre, su voz bajando a ese tono autoritario que solía exigir silencio. Quiero tomar un momento para reconocer el futuro de esta familia. Se puso de pie, apoyando sus manos curtidas en el respaldo de su silla, luciendo como el patriarca orgulloso de una antigua dinastía de Massachusetts. La Navidad siempre ha sido sobre la tradición en esta casa. Se trata de transmitir lo que hemos construido a aquellos que llevarán nuestro nombre con honor. Hizo una pausa, omitiendo por completo a Clara, que estaba sentada perfectamente quieta, con las manos pequeñas cruzadas en su regazo. Estos regalos son para los nietos que llevan el nombre Blackwood, una recompensa por representar nuestra herencia. Uno por uno, llamó a los hijos de Trent. Cada niño recibió una caja pesada, las últimas tabletas, relojes de diseñador, artículos que costaban más que mi hipoteca mensual. La sala se llenó con el sonido de papel rasgado y gritos emocionados. Clara se sentó en medio del caos, su expresión una dolorosa mezcla de esperanza y realización incipiente. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una pequeña tarjeta hecha a mano que había pasado 3 noches decorando con purpurina y dibujos de nuestro pequeño apartamento. Se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando el rostro de Arthur, una súplica silenciosa por un solo momento de reconocimiento. Abuelo, susurró, su voz apenas audible sobre el ruido. Hice esto para ti. Comenzó a deslizar la tarjeta hacia él sobre la mesa. En ese preciso momento, Melinda Blackwood alcanzó la salsera, su codo haciendo un movimiento brusco y deliberado que golpeó el hombro de Clara. No fue un empujón violento, pero fue calculado. El movimiento repentino envió la tarjeta hecha a mano girando fuera de los dedos de Clara. Observé en cámara lenta cómo el papel de colores brillantes aterrizaba directamente en un charco espeso y aceitoso de salsa de arándanos y salsa que se había derramado cerca del centro de la mesa. La purpurina se apagó instantáneamente mientras el líquido empapaba el cartón barato, arruinando los dibujos por los que Clara había trabajado con tanto esmero. «Oh, cielos», dijo Melinda, su tono rebosante de una preocupación falsa y azucarada que me revolvía el estómago. «Manos torpes, Clara. Quizás deberías tener más cuidado cerca de los manteles finos». No se ofreció a ayudar a limpiar. Simplemente retiró el brazo, con una sonrisa burlona bailando en las comisuras de sus ojos mientras veía la tinta correr por el papel. Clara no alcanzó la tarjeta. Ni siquiera miró a Melinda. Miró el desorden empapado sobre la mesa, y por primera vez, la luz en sus ojos simplemente se apagó. No era la tristeza de un niño que no recibía un juguete. Era la mirada hueca y devastadora de alguien que finalmente entendía que no importaba cuánto lo intentara, siempre sería una extraña en esa habitación. Me miró,
Y en ese intercambio silencioso, vi el desmoronamiento de su confianza infantil. Ya no estaba esperando un regalo. Estaba esperando que yo fuera su madre. Una fría y cristalina claridad se asentó sobre mí. Me di cuenta de que mis años de terapia física para mi padre, mis miles de dólares gastados en sus facturas y mi infinita paciencia no habían servido de nada más que para empoderar su crueldad. Estaba subsidiando a las mismas personas que estaban destruyendo sistemáticamente el espíritu de mi hija. Mi amabilidad era el combustible para su fuego. Metí la mano en mi bolso y sentí la textura suave de la carpeta manila. La había llevado durante semanas, un arma latente que esperaba no tener que usar nunca. Pero cuando Arthur comenzó a volver a sentarse, satisfecho con su exhibición de linaje, supe que el tiempo del silencio había terminado. La mujer que durmió en su sofá para salvar la vida de mi padre murió en ese momento, reemplazada por una madre que quemaría todos los puentes para mantener a su hijo a salvo de su frialdad. Me levanté, arrastrando la silla bruscamente contra la madera, y coloqué la carpeta sobre la mesa justo al lado de la tarjeta arruinada de Clara. El amargo enero de Massachusetts llegó con venganza, trayendo una serie de heladas profundas que reflejaban el repentino y gélido aislamiento de la mansión Blackwood. Sin el ritmo diario de mi presencia, la gran casa comenzó a sentirse menos como un santuario de tradición y más como una costosa máquina que fallaba. Había pasado 6 años como la operadora silenciosa de sus vidas, y en solo 3 semanas desde mi partida, los engranajes comenzaron a rechinar hasta un final devastador. Las primeras grietas aparecieron en la mismísima base de la salud de mi padre. Arthur Blackwood era un hombre de hábitos rígidos, pero esos hábitos habían sido curados enteramente por mí. Yo era la única que entendía la delicada danza de su medicación posderrame, qué píldoras debían tomarse con comida para prevenir la erosión del revestimiento del estómago, y cuáles debían escalonarse para evitar caídas peligrosas de la presión arterial. Dejados a su suerte, Beatrice y Arthur tropezaron con los organizadores de plástico que yo solía llenar. Para la segunda semana, Beatrice, abrumada por la pura complejidad de las recetas, duplicó accidentalmente la dosis de Arthur de un potente anticoagulante mientras olvidaba por completo su estabilizador cardíaco. Los efectos secundarios resultantes fueron catastróficos. Arthur fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias en medio de un martes por la noche, desorientado y sufriendo una grave angustia interna. Pero la verdadera conmoción no ocurrió en la habitación del hospital. Ocurrió en la caja de facturación. Debido a que yo había retirado oficialmente mi patrocinio médico y revocado mi estatus como su representante de atención médica, el Departamento de Finanzas del hospital activó una auditoría masiva de su cobertura de seguro. Sin mis credenciales profesionales respaldando su plan de atención domiciliaria, los descuentos de proveedor preferido desaparecieron instantáneamente. Una sola noche en la sala de observación resultó en una factura que alcanzó miles, una cifra que habría sido una fracción del costo bajo mi supervisión. Mientras la crisis médica aumentaba, la realidad financiera de la herencia Blackwood comenzó a sangrar en números rojos. La primera factura de servicios llegó, un asombroso $900 por la calefacción a mediados de invierno de esa casa colonial llena de corrientes de aire. Durante 6 años, esa factura había desaparecido silenciosamente de sus mentes, porque yo la había estado pagando. Ahora reposaba sobre la mesa de caoba del vestíbulo, un presagio impago de lo que vendría. Beatrice acudió a Trent Blackwood, esperando que su hijo dorado interviniera en el vacío que yo había dejado. Después de todo, Trent era el abogado de alto nivel que vivía por el nombre Blackwood. Pero la lealtad de Trent se basaba en la suposición de que otra persona, es decir, yo, estaba haciendo el trabajo sucio. Cuando se enfrentó al costo real de mantener el estilo de vida de sus padres, su tono cambió de arrogante a evasivo. Tengo mis propios gastos de los que preocuparme, mamá. Escuché que le dijo durante una acalorada llamada telefónica que Beatrice luego intentó usar para hacerme sentir culpable. Tengo 2 hijos en ligas de hockey privadas y las cuotas del club de campo de Melinda. No puedo simplemente tirar $800 o $900 al mes a un horno. Eleanor era la que quería hacerse la mártir. Que ella lo manejara. Pero yo ya no lo estaba manejando. Cuando Beatrice intentó llamarme llorando por la hospitalización de Arthur y las irrespetuosas notificaciones de cobro, no me involucré. Simplemente le dije que se refiriera a los documentos que había dejado sobre la mesa, los que indicaban claramente que ya no era responsable de su logística ni de su deuda. Las repercusiones dentro de la casa se volvieron tóxicas.
Melinda Blackwood, una vez la reina de la mesa, se enfrentó repentinamente a la perspectiva de tener que cuidar de sus suegros. Ella no tenía intención de cambiar una venda o monitorear un tensiómetro. El patrimonio Blackwood del que le encantaba presumir no parecía tan glorioso cuando implicaba limpiar a un anciano enfermo. La familia comenzó a devorarse a sí misma con Melinda y Trent discutiendo sobre quién debería pagar por una enfermera profesional, y Beatrice acusándolos a ambos de esperar a que Arthur muriera para poder liquidar la herencia. La mansión, una vez símbolo de orgullo, se había convertido en un campo de batalla, donde lo único que se preservaba era la codicia. El silencio de la mansión Blackwood no significaba paz. Era la quietud pesada y sofocante que precede a un ataque depredador. Cuando las paredes financieras y médicas finalmente comenzaron a cerrarse sobre mis padres, Beatrice Blackwood no respondió con reflexión o disculpa. En cambio, se retiró a la única defensa que había conocido, la manipulación. A finales de febrero, la desesperación por obligarme a volver a mi papel de sirvienta no remunerada alcanzó un punto álgido. Beatrice, sabiendo que mi licencia profesional como enfermera era mi salvavidas, decidió atacar el corazón de mi carrera. Contó con la ayuda de uno de los hijos adolescentes de Trent, un chico que era un mago con el software de edición digital y que había sido criado para verme como una traidora al nombre de la familia. Una tarde de martes, mientras preparaba la cena para Clara en nuestro tranquilo apartamento, mi teléfono estalló con notificaciones de mi supervisor de enfermería y algunos colegas a los que todavía consideraba amigos. Beatrice Blackwood había enviado un correo electrónico a la junta directiva de la clínica donde trabajaba, adjuntando una serie de imágenes granuladas y perturbadoras. Las fotos parecían mostrarme en la habitación de Arthur, mi rostro torcido de ira cerniéndose sobre él con una mano levantada, mientras otra toma me representaba metiendo varias botellas de su costoso medicamento cardíaco de alta gama en mi bolso personal. Fue una ejecución profesional calculada. No estaba tratando de herir mis sentimientos. Estaba tratando de asegurarse de que nunca más pudiera trabajar en el estado de Massachusetts. El mensaje era claro: si no regresaba a la mansión para cuidarlos en sus términos, quemarían mi vida hasta los cimientos. Lo que Beatrice no se dio cuenta era que el instinto protector de una enfermera se extiende mucho más allá de la cabecera de la cama. Hace un año, después del derrame cerebral inicial de Arthur Blackwood y su primera y aterradora caída en medio de la noche, había tomado una precaución práctica que nunca me molesté en mencionar al resto de la familia. Había instalado una cámara de seguridad discreta activada por movimiento en la esquina de su habitación, camuflada cerca de la estantería. En ese momento, mi único objetivo era monitorear su estabilidad y asegurarme de que no estuviera tendido en el suelo indefenso mientras el resto de la casa dormía. Tenía la aplicación en mi teléfono, un archivo basado en la nube de cada hora que había pasado en esa habitación. Me senté en la mesa de mi cocina, mis manos firmes mientras iniciaba sesión en el servidor seguro. No solo encontré las imágenes originales sin editar de los momentos que Beatrice había intentado falsificar. Encontré algo mucho más poderoso. Vi el vídeo en bruto del día en que supuestamente tuvieron lugar esas fotos de robo. En las imágenes reales, no estaba robando medicamentos. Estaba haciendo un inventario cuidadoso, comprobando las fechas de caducidad y cotejándolas con los papeles de alta del hospital para asegurar que Arthur no estuviera siendo sobremedicado. Mi rostro no estaba torcido por la rabia. Estaba marcado por el cansado enfoque paciente de una hija que hacía el trabajo de 3 personas gratis. Pero mientras me desplazaba más hacia atrás en los archivos, la cámara capturó la realidad silenciosa y desgarradora de la vida de Clara en esa casa. Vi imágenes que ni siquiera sabía que existían. Había un clip de Clara entrando tímidamente en la habitación de Arthur con un vaso de agua, solo para que él señalara hacia la puerta sin mirarla. Sus labios se curvaban en un silencioso desprecio que hizo que sus hombros se hundieran mientras se escabullía. Vi a Beatrice Blackwood entrar en la habitación después de que yo me fuera, recogiendo un dibujo que Clara había dejado en la mesita de noche y arrojándolo a la basura con una mirada de pura y fría molestia. La cámara había sido testigo silencioso de los años de microagresiones y la silenciosa anulación de la existencia de mi hija. No llamé a mi madre para suplicarle. No grité a Trent por permitir que su hijo participara en un delito. En cambio, descargué cuidadosamente los archivos de alta definición, el metraje original no alterado del supuesto abuso, y los clips suplementarios de su frialdad emocional. Redacté un solo correo electrónico conciso. Adjunté la evidencia de vídeo que demostraba que las fotos eran un fraude digital.
Y copié no solo a mi supervisor, sino también al consejo legal de la familia Blackwood y a todo el chat grupal familiar extendido. Proporcioné las marcas de tiempo que mostraban exactamente cuándo se habían hecho las ediciones. Beatrice había querido usar la verdad como arma, pero había olvidado que la verdad es algo sólido e inquebrantable. Para cuando presioné enviar, sentí que se levantaba un peso que había estado cargando desde el día en que volví a casa. Habían intentado destruir mi futuro para salvar su comodidad, y al hacerlo, me habían dado la evidencia final que necesitaba para marcharme y no mirar atrás jamás. Cuando el terco hielo de Massachusetts finalmente se rindió ante el pálido calor de abril, el mundo, tal como lo conocía la familia Blackwood, se había desmoronado por completo en una realidad para la que no estaban preparados. El aguanieve en las carreteras había desaparecido, reemplazado por los crocus en flor que Clara y yo observábamos desde el balcón de nuestro nuevo apartamento en una ciudad a 3 horas de distancia. En este nuevo lugar, el aire no se sentía pesado con el peso de las expectativas o la frialdad de la exclusión. El silencio aquí no era un arma. Era un lienzo. Mi carrera se mantuvo intacta, gracias a la innegable evidencia en vídeo que había silenciado el desesperado intento de sabotaje de mi madre. La comunidad profesional había visto la verdad, y la reacción a las acciones de Beatrice la había dejado socialmente aislada entre los mismos círculos que había pasado toda una vida tratando de impresionar. De vuelta en la antigua mansión colonial, el cartel de Se vende estaba clavado en el barro descongelado del césped delantero. Era una vista que muchos en la ciudad encontraron impactante, pero para mí fue la conclusión inevitable de una casa construida sobre un orgullo hueco. La salud de Arthur Blackwood continuó siendo un gasto volátil que la familia ya no podía subsidiar con mi trabajo gratuito. La montaña de facturas médicas combinada con la pérdida del apoyo financiero mensual que había proporcionado durante años había creado una deuda que ni siquiera las maniobras legales de Trent Blackwood podían borrar. Trent, fiel a su naturaleza, se había negado a tocar sus ahorros privados para salvar la casa familiar, optando en cambio por proteger sus activos personales. Sin una mártir que pagara las cuentas y una enfermera que proporcionara la atención, el imperio Blackwood fue liquidado para pagar una instalación de vida asistida profesional, una mucho más pequeña y menos prestigiosa de la mansión de la que se vieron obligados a desalojar. Me enteré por un primo lejano que el ambiente durante la mudanza final fue venenoso. Se informó que Melinda Blackwood pasó todo el tiempo quejándose de la pérdida de patrimonio, mientras que Beatrice y Arthur se quedaron dándose cuenta de que los hijos a los que habían priorizado por encima de mí fueron los primeros en sugerir que vendieran los muebles. Habían elegido un nombre y un linaje por encima de una hija y una nieta. Y al final, ese nombre no pudo proporcionar ni una sola hora de atención junto a la cama ni un solo dólar de apoyo genuino. Se quedaron con el sabor amargo de un legado que no tenía corazón. Para Clara y para mí, la transición estuvo marcada por una ceremonia tranquila y profunda propia. Nos sentamos juntas en la pequeña mesa de madera de nuestra soleada cocina, rodeadas de cajas medio desempacadas y el olor a café recién hecho. Tenía los documentos legales extendidos ante nosotras, los papeles para nuestro cambio de nombre oficial. Le dije a Clara que no tenía que llevar el nombre de su padre si le recordaba la pérdida, y ciertamente no tenía que llevar el nombre Blackwood que se había usado como valla para mantenerla fuera. Puedes elegir, Clara, susurré, tomándole la mano. ¿Cómo quieres que el mundo nos llame? Miró por la ventana al cielo azul claro, su expresión pensativa y notablemente madura para una niña de 7 años que había visto tanto. No eligió un nombre basado en la historia o el prestigio. Eligió una palabra que, según dijo, le recordaba la forma en que el sol se sentía en su rostro durante nuestra primera mañana en el nuevo apartamento. Ella eligió Sterling. Para ella, sonaba como algo brillante, irrompible y nuevo. Al verla firmar su nuevo nombre con un floreo de su pluma, me di cuenta de que la mayor victoria no fue ver la mansión Blackwood salir al mercado. No fue ver a Trent y Melinda luchar por explicar su codicia al resto del pueblo. La verdadera victoria fue la mirada de paz absoluta en los ojos de mi hija. La había protegido. Le había demostrado que su autoestima no era una moneda de cambio para ser intercambiada por la aprobación de un abuelo o un asiento en una mesa que no la quería. La lección que aprendí, y la que espero permanezca con cualquiera que escuche esta historia, es que la familia no es un estatus que se hereda. Es un vínculo que se gana a través de la coherencia y el cuidado. Un nombre en un documento legal o una gota de sangre compartida es insignificante si se utiliza para justificar la crueldad.
La verdadera familia es la persona que duerme en el suelo de madera para monitorear tu respiración después de un derrame cerebral. Es la persona que paga tus facturas sin pedir crédito. Pero lo más importante, la verdadera familia es aquella que quemará el puente más prestigioso de la ciudad solo para asegurarse de que un niño nunca tenga que preguntarse si es suficiente. Clara Sterling es suficiente. Siempre lo fue. Y mientras salíamos juntas bajo el sol de primavera, supe que por primera vez en nuestras vidas, no solo éramos parte de una familia, éramos una familia.